Bueno, después de nuestro calentamiento, que viene de ejercicios que nos propone también Jerzy Grotowski, todo esto aprendido a través de los libros y aprendido a través de muchas escuelas que se han tomado para desarrollar estos ejercicios. Después de ese calentamiento, podemos seguir ahora sí empezar definitivamente con lo que nos compete, y es la creación de personajes. Jerzy Grotowski propone 4 tipos de personajes de acuerdo a las edades. Él propone 4 edades: la infantil, la adolescente, la adulta y la vejez. Esas 4 etapas las define a través del movimiento. Entonces, para empezar, la vida infantil. Para crear aquellos personajes que se relacionan con la vida infantil, Grotowski propone que el movimiento corporal empieza desde los pies. Para esto, propone que en los entrenamientos se desarrolle un movimiento especial de los pies que viene desde caminar en metatarsos, como caminar con los talones, como caminar con la parte externa del pie, como caminar con la parte interna del pie, o combinar las diferentes posibilidades. Sería combinado, sería con el talón y con la punta. Y a partir de estos movimientos se genera la posibilidad de crear un cuerpo infantil o un cuerpo que tenga que ver con la vida infantil. Esto lo propone de una manera muy puntual para a partir de ahí desarrollar una cosa muy compleja. O sea, eso es el inicio de algo muy profundo, que tiene que ver con mucha de la creatividad que cada uno tenga para crear los personajes. Entonces, ya saben, lo que propone él es que se hagan muchos ejercicios con los pies, casi una danza, que se llegue al extremo, que se improvise mucho, que en un momento se haga una cosa exagerada para que después se llegue a un control, ¿sí? De tal manera que después de desarrollar todos esos ejercicios de improvisación, el cuerpo, a través de su memoria, logre estabilizar y usted, como actor, se sienta capaz de moverse con esta cosa extraña a usted, ¿sí? Que es el movimiento del cuerpo a partir del movimiento de los pies para crear un personaje de la vida infantil. Bueno, el segundo, siguiendo la misma mecánica, él propone que la vida del adolescente se establece con un movimiento corporal que viene generado desde los hombros. Recordemos que esto lo hace para generar una corporalidad a partir del movimiento de los hombros. Entonces empieza a explorar todas las posibilidades. Hombros arriba, hombros caídos, hombros hacia adelante, hombros hacia atrás, hombros a un lado, hombros al otro, y las diferentes combinaciones. Y a partir de ahí generar un movimiento que permita desarrollar la corporalidad adolescente, ¿sí? ¿Cómo hace él para determinar esto? Muy sencillo. Hace un análisis muy profundo de la corporalidad en la vida cotidiana y se da cuenta que estos personajes desarrollan estas posibilidades. Cuando es en la vida infantil, todo se desarrolla en el juego, entonces el movimiento de los pies es importante. Y en la vida adolescente, todo se desarrolla en el ego, pues en el ego del adolescente al mostrarse ante el mundo. Y entonces el movimiento viene de los hombros, que es donde está como la parte que más muestra todos esos aspectos que tiene el adolescente en su vida cotidiana, ¿no? Que es como en mostrarse, como en... ¿sí? Todas estas cosas de la vida cotidiana sirven entonces para este segundo aspecto, que es el movimiento de los hombros. Lo mismo, propone que se trabaje una improvisación con los hombros hasta generar un movimiento que haga que se transmita en todo el cuerpo y se produzca la corporalidad
de un adolescente, ¿sí? Claro, como le dije anteriormente, esto es una cosa que se hace como un principio, pero que tiene que ser desarrollada por el actor a medida que haga sus ejercicios. Pero es un buen principio. Entonces puede ser un adolescente de mil maneras, también puede ser un adolescente acomplejado, puede ser un adolescente altivo, o puede ser un adolescente un poco bravucón, y así sucesivamente hasta encontrar el que más se adapte a su cuerpo, primero que todo, y el que más se adapte a la escena, y el que, sobre todo, el que logre a través de su trabajo lograr hacerlo de una manera muy fluida y muy perfecta. Muchas gracias. Bueno, continuando con los ejercicios, entonces tenemos la tercera etapa que propone Jerzy Grotowski. ¿Cuál es? La vida adulta. La vida adulta empieza con un movimiento que se genera en la cabeza. La cabeza y sus diferentes posibilidades de movimiento. Todos estos ejercicios tienen que ver con el movimiento. A partir de ahí se puede trabajar una unidad en el cuerpo, porque se empieza a trabajar con los pies, luego con los hombros, ahora con la cabeza, para generar al adulto. Y si observamos en la vida cotidiana esos aspectos, nos damos cuenta. El profesor que evalúa el parcial, ahorita en épocas de parciales, ¿sí? El adulto que examina críticamente a los demás, ¿sí? El adulto que se muestra indiferente ante el mundo. El adulto que se cree superior a los demás. El adulto que está un poco achantado en la vida y siempre está mirando para el piso. Y todo esto generado a partir del movimiento de la cabeza. ¿Cuántos movimientos se pueden generar en la cabeza? Y asimismo, ¿cuántas propuestas de personajes adultos pueden salir a partir del movimiento que empieza en la cabeza, que se transfiere a todo el cuerpo y que determina la vida de un adulto, ¿no? Esa es nuestra tercera posibilidad. Y nuestra cuarta posibilidad, la vida de la vejez, la vida más sabia, donde posa todo nuestro conocimiento y toda nuestra sabiduría, ¿sí? Donde tiene el mayor valor, ¿sí? Y aquí donde viene un equívoco, entonces se cree que para ser un personaje adulto, entonces el cuerpo pierde consistencia y la cosa. Y no, aquí lo que se logra, con esto que nos regala Jerzy Grotowski, es determinar que sencillamente el movimiento para hacer un personaje de la vejez empieza en las rodillas. Porque es el anciano trasiegado, ha caminado, y entonces sus rodillas están un poco agachadas, lo cual no quiere decir que estén deterioradas. Entonces, ¿qué propone? Lo mismo, que se trabaje en movimientos de todo tipo para generar un movimiento desde las rodillas. Por eso nuestro entrenamiento, adelante, atrás, a un lado, al otro, y todas las posibilidades que esto genera. Y allí se pueden construir un innumerable personajes ancianos más detallados y más bellos, por decirlo de alguna manera, más estéticos. Siempre partiendo del movimiento de nuestras rodillas, doblando un poco la rodilla y configurándolo en todo el cuerpo, pero dejándose arrastrar por la sensación que produce el movimiento que parte de las rodillas. Para un lado, hacia atrás, hacia adelante. ¿Sí? Estos movimientos entonces son los que propone Jerzy Grotowski para generar estas 4 posibilidades de personajes en estas 4 etapas: la vida de la niñez, la vida del adolescente, la vida adulta y la vida de la vejez.